Ahora vamos a explorar un poco eso de tipos de datos. En Golang, cuando hacemos declaraciones de variables, tenemos que decirle explícitamente al compilador cuál es el tipo de datos que esa variable va a poder almacenar. En el caso que no le digamos explícitamente el tipo, por ejemplo, cuando utilizamos el operador de declaración corta, el compilador hace el trabajo por nosotros y él descubre cuál es el tipo de datos que tiene que utilizar cierta variable. Esto lo hace distinto a otros lenguajes de programación, por ejemplo, lenguajes que tienen un sistema de tipos dinámico. Llámese Python, llámese JavaScript, Ruby, y lo hace un poco más rápido. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación que tienen un sistema de tipo dinámico tienen que utilizar más recursos de cómputo para descubrir los tipos. Entonces, veamos qué nos dice la guía. Explorando tipos de datos. Declarar una variable de un cierto tipo solo puede contener valores de ese tipo. Si yo declaro una variable y esa variable digo que va a tener valores de tipo entero, int, yo ahí no puedo meter strings, yo no puedo meter float 64, eso no lo puedo hacer. En los lenguajes de programación con sistemas de tipos estáticos, eso no se puede. Entonces, repito una vez más, declarar una variable de un cierto tipo, esa variable solo puede contener valores de ese tipo. Vamos a revisar un poco este ejemplo, el que veníamos trabajando. Teníamos aquí var z. Aquí no le estamos diciendo explícitamente que va a ser de tipo entero, pero el compilador lo hace por nosotros. Igual acá. Acá le asigna el tipo a X entero y a Y string. Eso lo hace el compilador, no lo estamos haciendo nosotros. Esto lo voy a quitar de acá. Y esta función que no la uso la voy a quitar también. Acá yo podría explícitamente decirle, hey, esa variable solo va a poder contener valores de tipo entero. Y ahí está. Var z, le pongo el tipo al lado, int es igual al entero 21. Y acá imprimo z. Si yo corro esto, no hay ningún problema. Se generaría un problema si esto no lo hago. Vamos a quitar esto de acá. Simplemente declaro la variable y allí afuera intento asignarle un valor a z. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque solamente puedo tener fuera de bloques de código, fuera de funciones, declaraciones. Esto es una declaración, pero esto no es una declaración, esto es una expresión donde estoy asignándole un valor a z. De hecho, si le doy correr, me dice error de sintaxis, tienes algo que no es una declaración fuera de la función, del cuerpo de la función. Y ahí lo tenemos, me marca error en la línea 8. Vamos a leer un poco ahora, vamos a quitar esto de acá, esta línea, y lo pegamos ahí como lo teníamos. Así debe ser. Ahora, esto me declara, me genera la variable z con un scope a nivel de paquete. Algo que no mencioné en el video anterior es que es mala práctica utilizar muchas variables o tener variables con scope a nivel de paquete. Siempre vamos a tratar de tener un scope bien reducido. Esa es la buena práctica. Declarar variables siempre en scope reducido. Es decir, dentro de funciones, dentro de bloques de código. A ver, ¿qué más tenemos acá? Vamos a ver, aquí dice tipos de datos primitivos. Vamos a hablar un poco de tipos de datos primitivos. En ciencia de computación, un tipo de dato primitivo es uno de los siguientes. Un tipo de dato básico es un tipo de dato que es proporcionado por un lenguaje de programación como un bloque básico de construcción de código. La mayoría de los lenguajes permiten recursivamente construir tipos de datos compuestos más complejos, utilizando como inicio tipos de datos básicos. Y tenemos en datos primitivos también datos internos. Es un tipo de dato al cual el lenguaje proporciona soporte interno. En la mayoría de los lenguajes de programación, todos los tipos de datos básicos son de incorporación interna del lenguaje. Además, muchos lenguajes también proporcionan un conjunto de tipos de datos compuestos. Hay varias opiniones de si un tipo de dato incorporado internamente en el lenguaje que no es básico debería ser considerado primitivo. Y acá tenemos un enlace a Wikipedia que habla de tipos de datos primitivos. Ya saben,
las mejores documentaciones están en inglés, hay que practicar inglés. Lean eso, se los dejo de tarea. Tipos de datos primitivos. Igual acá tienen un poco de resumen en español. Ahora, los tipos de datos compuestos. En ciencias de computación, un tipo de datos compuesto es cualquier tipo de dato el cual puede ser construido en un programa usando los tipos de datos internos del lenguaje de programación u otros tipos de datos compuestos. Algunas veces es llamado structure de estructura o aggregate data type, aunque el último término puede referirse a arreglos, listas, entre otros. El acto de construir un tipo de datos compuesto es conocido como composición. Esto que tenemos acá es el enlace al playground, al código que trabajamos acá. Hemos hecho, señores, ya una pequeña exploración de tipos del sistema de tipo en Go. Igual, a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo detalle y más detalles de todos los tipos de datos que hay. Así que nos vemos en el siguiente video para hablar del valor cero.